Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, este día martes, un martes más en el que estamos acá compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Agradecemos pues que podamos tener estas herramientas en las cuales nos estamos comunicando. Bienvenido usted que nos va a ver y escuchar a través de Facebook, a través de nuestra página, a través de nuestra radio en línea, y que también pues va a ver tal vez este video después y lo va a ver en su repetición, o también por supuesto que ahí a través de todas esas plataformas con las que contamos. Así que muy contentos, les saluda su hermano en Cristo Jorge Luis Ayala, y damos gracias a Dios. Estamos en el primer martes del mes de agosto y esperamos en Dios, hermanos, que pronto podamos ya regresar a nuestra iglesia. Mientras tanto, pues seguir utilizando nuestras herramientas y por supuesto que cuidándonos. El día domingo nuestro pastor nos exhortaba en la parte de los anuncios, cuando nos daba algunos anuncios muy importantes, nos exhortaba que fuéramos prudentes, y eso es algo que debemos de aplicar, hermanos, la prudencia. Así que si usted ya está saliendo a trabajar, hágalo con cuidado, guarde todos los protocolos, guarde o aplique todos los protocolos, mejor dicho, todas las medidas de seguridad. Si usted pues aún puede estar en su casa, trabajar desde ahí, no se desespere. Yo sé que de repente uno se estresa o uno ya quiere salir, pero si no es necesario que lo haga, hermano, y lo va a hacer solamente porque se siente estresado por esto, por lo otro, no lo haga, hermano. Vamos a ver hoy un caso muy interesante en el cual podemos aplicarlo tal vez a estas circunstancias de alguna manera, pero ahí en ese momento en el que usted se sienta desesperado, busque la paz de Dios, hermano. Sea prudente, seamos cuidadosos, confiemos en Dios y apliquemos todos los protocolos necesarios para resguardar a los nuestros también, que depende también de cada uno. Así que invitarle a que lo hagamos. Así que ahora le invito por favor que nos acompañe a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 7. Elías predice la sequía. Es el título que aparece ahí en algunas Biblias, y si usted pues me acompaña, podemos buscarlo ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Vamos a leer su palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Agradecido, Señor, con tu misericordia, con tu, Señor, con todas tus bendiciones, Señor, las bendiciones que hace llegar a la vida de cada uno de nosotros. Bendice cada hermano, cada hermana, Señor, que a esta hora nos escucha. Bendice cada persona que va a escuchar después, Señor, este mensaje. Y, Señor, te pedimos, Señor, de todo corazón, Señor, que sea tu palabra, Señor, guiándonos. Si hay algún pensamiento humano que se expresa durante esta prédica, Señor, si hay algún concepto humano, Señor, deséchala de nuestra mente. Lo que queremos es alimentarnos de tu palabra, Señor, y queremos edificarnos, Señor, por medio de ella, que sabemos, Señor, que nunca regresa vacía. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de nuestro pastor Rafael, de su esposa, Señor, y de cada hermano y hermana de nuestra iglesia, Señor. Bendice este país, Señor, y cuídanos, Señor, en medio de esta pandemia. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos vemos en este capítulo 17, en Primera de Reyes, y nos vemos en una situación en la que este profeta, el profeta Elías, que su nombre significa Jehová es Dios, profeta, famoso profeta de Israel, y que tenía por sobrenombre, cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 17, dice Elías Tisbita, y era precisamente una costumbre de ese momento de poner por sobrenombre el lugar de donde era originaria la persona. En este caso se cree que era de Tisbita precisamente por eso, por el sobrenombre que lleva. Y pues profeta se ve en esta situación y tiene que enfrentar a Acab, quien era rey de Israel en ese momento, para anunciarle 3 años de sequía, por indicación de Dios. ¿Por qué? Porque
este personaje, el rey Acab, había caído en la idolatría, influenciado en alguien que también nosotros hemos escuchado muchísimo. Vamos a ver un poco en unos segundos toda, pues, un poco la historia de Acab, en unos pasajes que están antes de este capítulo 17. Pero para ser muy puntual, aquí aparece en escena una mujer que lo influye a la idolatría, que es Jezabel. Le influye a adorar a un dios falso que era Baal, a quien creían y le referían como el dios de la fertilidad, así entre comillas. Y debido a esto, Dios manda un mensaje por medio del profeta anunciándole un tiempo de sequía. ¿Por qué? Por su misma rebeldía. Y la misma palabra de Dios nos da una referencia de quién era este personaje Acab. Dice el capítulo 16, a manera de poder entender un poco el contexto, hermano, de este personaje, Acab. Dice, reinado de Acab. Voy a leer, usted quédese ahí en el capítulo 17, aunque ahí está pegadito en el capítulo 16, el versículo 29 en adelante, que es el que voy a leer. Escuche lo que dice acerca de Acab. Pues estoy en 1 Reyes capítulo 16 versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Esto nos da una referencia a quién era hijo, pero también nos da una referencia cuando comienza su reinado. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Nos da la referencia cuánto duró también como rey. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Aquí ya nos da un mal augurio de quién era Acab. Hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Versículo 31. Estamos en el capítulo 16, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Aquí nos da referencia y aparece en escena Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ya vimos quién era Baal también, y por eso Dios manda ese castigo sobre ellos por su idolatría hacia Baal. Mira lo que hizo en el versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hasta un templo le levantó. Y hasta un templo para adorarle, un templo en el cual se le adoraba a este falso Dios. Hizo también, dice Acab, una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esto está en 1 Reyes 16, 33. Se da cuenta que esto es pero si esta fuera la carta de presentación, ¿qué es? Podemos llamarla así, la carta de presentación para este sermón del rey Acab. Se da cuenta de todo lo que hizo. Hizo lo malo delante de Jehová. Toma por mujer a Jezabel, la cual también no tenía, o sea, eran dos personas con un corazón pues inclinado a la idolatría, con dos personas inclinadas hacia lo malo, y no pudo encontrar en ese momento alguien que le diera pues la equilibrio para todo lo malo que iba a hacer. No, es alguien que le influyó aún más a hacer precisamente eso. Lo malo, eso lo dice en el versículo 16. Ya entendiendo todo el concepto, había topado el profeta Elías con un adorador pagano, con una persona que idolatraba a Baal, con una esposa que lo influía aún más para ser un idólatra de dioses ajenos, dioses falsos. Entonces Jehová manda un mensaje a través del profeta y entramos en el capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, ya vimos todo el contexto del por qué él le llamaba Tisbita, y aquí da otra referencia también, que era de los moradores de Galad. Dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ya vimos allá en los pasajes anteriores cuánto tiempo, ya vamos a ver otra referencia de cuánto duró, más exacto, más puntual. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios sabía, que está conociendo el corazón, por supuesto, de Acab y de su esposa, que tampoco era una buena pieza. Entiende de que la vida del profeta estaba en peligro, porque iba a ser seguro que cuando ellos comenzaran a ver esta sequía, comenzaran a experimentarla, ellos iban a actuar de la forma más equivocada. ¿Y cuál era la forma más equivocada? Irse sobre el profeta, mejor dicho. Ir tras el profeta
y pues lo que les correspondía lo iban a matar, lo iban a torturar, lo que se les viniera a la mente lo iban a actuar. ¿Todo por qué? Porque se iban a ver cumplida la advertencia y todo lo que Jehová, Dios de Israel, el Dios verdadero, mandaba por la idolatría de ellos a Baal. Entonces Dios manda al profeta que se escondiera, que se apartara, mejor dicho, y le da esta orden: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Qué es un arroyo? Yo buscaba, hermano, el concepto de arroyo. No es un río. ¿Y por qué no es un río? Porque dice que un arroyo es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad. Pero aquí hay un punto muy importante, y esto fíjate que es un concepto sacado de un diccionario que nos da una referencia que está muy, muy amarrada a la palabra. Dice, pero que a diferencia de un río, tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en estación seca, verano o invierno, dependiendo de la temporada de lluvia para su existencia. En el caso de tener un caudal muy escaso y esporádico, es preferible usar el nombre de torrente o rambla. Entonces, ¿qué es un arroyo? No es un río, siempre es una corriente de agua natural, pero que depende mucho de la lluvia que caiga sobre él. En una estación seca, por supuesto, lógicamente, y si tiene un escaso caudal, el arroyo se va a secar. Entonces, es muy importante ver acá, porque más adelante, en el versículo 7 de este mismo capítulo, da la referencia. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se había cumplido lo que Jehová había mandado a decir por medio del profeta, pero sucede un problema, que Dios manda a su siervo a un lugar donde el agua estaba seguro que iba a escasear. Y se imagina usted, y aquí es donde tenemos que ponernos en el lugar de este personaje. Cuando el profeta Elías, y era una persona, fíjese que hay una muy bonita referencia sobre él, y la vemos en la epístola de Santiago en el capítulo 5, cuando habla acerca de él en el versículo 17, dice, Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Nos va a dar una referencia muy importante primero que voy a mencionar acá, es en esto que viene acá, y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17 nos despeja la duda de cuánto tiempo pasó esta sequía, que fueron, aquí dice, 3 años y 6 meses. Pero en la primera parte de este versículo 17 nos da también un poco las características de este hombre. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un ser humano como nosotros, hermano. Por supuesto, usado por Dios como profeta. Pero el hombre también pudo haber tenido sus dudas. Pudo haber experimentado ese temor de decir, bueno, me mandan hacia un lugar. Primero, en orden, estoy profetizando una sequía. Sé que se va a cumplir, sé que así va a ser. Creo en Dios y creo en el único y verdadero Dios. No creía en Baal, no creía en todo esto que el pobre Acab y Jezabel pues habían idolatrado. Y digo pobres porque, o sea, mire todo lo que ocasionó su idolatría. Y cuando menciona acá en el capítulo 17 de Primera de Reyes, y menciona todo esto, no deja de pasarle por la mente a uno decir, el profeta debió haber pensado, debió haber atado cabos, como dicen, me están mandando un arroyo, ¿por qué no me manda? Porque aquí dice, apártate de aquí en el versículo 3, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y pudo haber pensado, ¿y por qué no me mandan al Jordán? ¿Por qué no me manda al Jordán, Jehová? Si ahí en el arroyo, dentro de unos pocos días, va a escasear el agua, ¿y qué voy a hacer yo? Y el río Jordán, pues un río que según yo recuerdo es de más de 250 kilómetros, su longitud total, más de 300 si no me equivoco, no tengo el dato exacto, pero sé que son más de 300 kilómetros lo que es la longitud total de ese río. Pero no lo manda ahí, lo manda a un arroyo que estaba frente al Jordán, que estaba ahí. Y desde este lugar, en este lugar, mejor dicho, era donde él tenía que resguardarse. Y cuando uno ve estas circunstancias, como le digo, ahí tiene que uno experimentar esas dudas que pudieron haber surgido en el profeta. Por supuesto, su palabra no lo menciona, pero si nos vamos al instante, si usted o yo sabe muy bien que van a venir 3 años de sequía, que van a venir momentos en los que no va a caer una gota de agua del cielo, y lo mandan a un lugar donde le dicen, te vas a estar aquí porque te van a perseguir, te quieren asesinar, te van a querer hacer cosas malas,
y te vas a estar acá un tiempo, no sé cuánto, pero aquí te vas a resguardar. Y es un caudal de agua que usted lo ve y dice, no, pero aquí en una sequía esto se va a terminar. Y cuando pasa esto, no, yo por lo menos no dudo que de haber pasado por la mente también del profeta decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mire lo que sigue en la lectura. Dice, vamos al versículo 3. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dos cosas, lo que ya ahondamos bastante, pero quería que les quedara y que nos quedara en nuestro corazón muy claro esto, todo lo que hablamos anteriormente. Pero mira aquí, este es como el punto final de ese tema por el momento. Dice, beberás del arroyo, lo que ya hablamos. Estaba en un lugar donde no iba a durar mucho tiempo el agua porque venía una sequía. Y de paso, súmele lo siguiente, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuervos, hermano, le manda cuervos que le den de comer. ¿Usted qué pudo haber pensado en ese momento? ¿Y quiere saber qué pasaba por la mente? Fíjese que cuando uno va a Levítico y ve las costumbres en ese momento y lo que se consideraba como animales impuros, en Levítico 11, en el versículo 15 menciona, y este capítulo habla de los animales limpios y los animales impuros. Y en el versículo dice, capítulo 11, versículo 15 de Levítico, dice, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, y menciona alrededor de varias habla acerca de la cigüeña, la garza, todo espécimen, murciélago, o sea, lo mete en una categoría, hermano. Habla acerca de los insectos alados, de los que anduviere por cuatro patas, los tendréis, dice al final, de que desglosa todos estos que usted ve desde el versículo 15, que comienza con todo cuervo según su especie, y dice al final en el versículo 20, tendréis en abominación. Entonces era considerado, como le repito, un animal inmundo. Y Dios le dice, no te preocupes, te van a llevar de comer. Y cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, van a descender, va a mandar un ángel a darle de comer, va a mandar algunas personas ahí que van a aparecer de la nada para que puedan alimentar al profeta. No, hermano, allá como le repito, este es una pues situación muy compleja que nosotros tenemos que analizar porque son circunstancias que no hay que detenernos a intentar entenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir, lo entendamos la forma como se iba a cumplir o no lo entendamos, hermano. Ahí así actúa Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que en medio de esta pandemia, del tiempo que llevamos ya encerrados, no cruzó por algún momento en nuestra mente decir, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Y pasó el primer mes, pasó el segundo mes, y nos mandaron y estamos a la orilla de ese arroyo de nuestro hogar y usted dice, pero aquí en esta sequía en la que vivimos actualmente, este arroyo está a punto de secarse. A otros puede que se nos haya secado hace mucho tiempo, a otros tal vez la provisión que habíamos o que teníamos nos ha hecho que dure un poquito más, pero sabemos, si usted y yo no salíamos a trabajar, si usted y yo no llevamos sustento a nuestra casa, en algún momento el arroyo se iba a secar. Eso es nuestra mente humana pensando y trabajando. Esa es nuestra mente humana. Aquí nos mandan el primer día que dijo las autoridades, mire, a casa hasta que esto no pase. Y habíamos escuchado en países europeos que esto llevaba meses, que esto llevaba 2 meses, 3 meses. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, me están mandando a la casa y yo tengo que traer un sustento a mi hogar y tengo que cerrar mi negocio. ¿Y cómo lo voy a cerrar durante 2 meses? Hermano, ya llevamos alrededor de, si no me equivoco, 3, 4 meses. Y aquí estamos. Le pregunto, ¿ha faltado comida en su mesa? Y escuchamos hoy en día testimonios tremendos de personas que dicen, mire hermano, yo cuando todo esto comenzó yo no sabía cómo iba a ser. Tenía para subsistir nada más un par de semanas. Llevo 4 meses y hasta el día de hoy no me detengo a preguntar cómo he hecho porque sé que si lo hago y comienzo a dudar, Dios puede mandar ya una sequía verdadera a mi vida. Hermano, yo el primer día tuve que cerrar mi negocio y no lo he podido abrir porque todo esto pues que están retrasando las fases y que la segunda fase cada vez la van retrasando más. Y hay personas que pueden decir, hermano, yo hace 3 meses, 4 meses tuve que cerrar mi negocio, no sabía cómo iba a ser.
me encomendé a Dios y le dije, Señor, aquí solo tú. Y si tú quieres que me resguarde y que estemos en casa, y vamos a estar en familia. Y le pregunto ahora a usted, y no saben, hermano, no sabemos cómo hemos salido y subsistido durante tantos meses. Si el arroyo donde estábamos estaba a punto de secarse, así como le pasaba a Elías, el profeta sabía porque venía una sequía tremenda y ese lugar a donde lo habían mandado no iba a durar mucho tiempo con ese caudal de agua. Si eso era, pasó nada más, dice el versículo 7 que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y cómo? ¿Por qué Dios lo manda a un lugar donde sabía que iba a haber escasez de agua? Y lo manda a ese lugar precisamente. Así es como Dios trabaja, hermano. No se detenga a preguntar cómo ha salido usted ahorita. Si usted tiene miedo porque de repente están diciéndole que en su trabajo están a punto de despedirlo, o si ya lo despidieron de su trabajo y usted dice yo tengo ahorros para subsistir, eh, un mes, 2 meses, mi arroyo se va a secar en 2 meses, estoy seguro. Esos son sus números, hermano, esos son mis números. Mi arroyo se va a secar en alrededor de un mes, hermano. No tengo ahorros, no tengo otros ingresos y ya hice números, ya me senté a cuadrar. Mire, hermano, usted pudo haber tenido ahí su álgebra, pudo haber tenido 3 contadores ahí haciéndole números de cuánto iba a subsistir ahora que tal vez se quedó sin trabajo o que tuvo que cerrar definitivamente su negocio. Y le pueden decir, vos te vas a quedar en seco aquí en 3 meses. En 3 meses vos te quedas sin un 5. Vos en un mes te vas a quedar sin ingresos, ya tus ahorros habrán desaparecido en un mes. Esa es la palabra de ellos. Pero Dios tiene grandes promesas para usted y para mí. Dios tiene grandes propósitos también para usted y para mí. Y Él no va a permitir ni va a desamparar a sus hijos. Y así como cubrió al profeta y lo cubrió de la forma menos esperada. Ya vimos lo que significaban los cuervos en el Antiguo Testamento. Eran animales inmundos. Y en el versículo 5 aparecen en escena. Y él fue, dice el profeta, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Le llevaban pan y carne, hermano. O sea, no era ni siquiera, era cuestión de que le llevaban nada más algo para subsistir el día. No, si eran banquetes que se daba Elías en ese arroyo. Eran banquetes, era pan y carne, era un filete así grandote que le llevaban cuando él pensaba que iba a aguantar hambre durante quién sabe cuánto tiempo. Cuando se imaginó que hoy sí, bueno, yo hago la voluntad de Dios, pero aquí me va a tocar bailar con la más fea, como dicen. Y aquí me va a tocar tribulación y angustia. No, hermano, comió, pero se daba gusto, pues banquete por la mañana. Debía haber llegado un momento en el que decía, bueno, no, ya no digo que me aburre la carne porque está riquísima, pero ya solo carne y pan, pero o sea, llegó un punto en el buen sentido de la expresión de que haber dicho, pucha, que aquí ya pan y carne todos los días. Y dar gracias a Dios porque cuando pensaba que iba a vivir un tiempo de angustia y de necesidad, Dios ahí provió lo necesario, dio la provisión para que no le faltara comida. Así es Dios, hermano. Así es Dios y así va a actuar en nuestra vida. Y como le digo, ¿cuántos de los que nos escuchan ahorita, en este momento, no dijeron cuando comenzó todo esto? Y vale la pena repetirlo y decirle esto. O sea, ¿cuántos no expresamos eso y dijimos, no, cuarentena? ¿Cómo voy a sobrevivir si no trabajo, si no salgo a vender, si no abro mi negocio? ¿Cómo? De esa expresión a hoy han pasado meses y usted y yo no hemos pasado, hermano, que un día sin que Dios haya provisto alimento en nuestra mesa. Puede haber necesidad de otras cosas, puede que usted no se pueda dar los lujos que se daba antes, puede que no esté pasando así temporadas de abundancia como las que pensaba estar pasando a estas alturas del año, pero eso, hermano, es lo que a Dios no le interesa que usted y yo estemos en viajes, que estemos en paseos. A Dios lo que le interesa es que nosotros seamos conscientes de que Él es un Dios verdadero, el Dios soberano y un Dios que tiene potestad sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, sobre nuestro futuro. Y va a utilizar medios que nosotros ni siquiera los pensamos en este momento. En ese momento utilizó un animal inmundo para llevarle comida a su profeta. Pero cuando actúa en nuestra vida es igual, hermano. Usted no se imagina de dónde va a llegar la bendición. Usted no se imagina de dónde va a llegar la provisión. Y qué mejor cuando uno no espera en ese momento. No le digo que no hay que pedirle a Dios, pero tampoco hay que usarlo como un número de emergencia.
que haya sido solo por esta necesidad que lo buscamos más, no, sino que estar conscientes de que Él es un Dios soberano, que Él está presente en nuestra vida y que si en este momento estamos pasando angustia y tribulación, así también Él, de la forma que menos nosotros esperamos, Él va a actuar en nuestra vida. Va a actuar de forma que nosotros va a llegar un momento en el que usted va a decir, ya no encuentro qué hacer acá, no encuentro cómo salir de esta situación. Pida a Dios, hermano, pídale. No es tampoco el punto de quedarnos con los brazos cruzados. No es un punto también de decir, bueno, me acuesto en una hamaca y aquí porque Dios me va, así como al profeta, él se sentó a la orilla del arroyo y llegaron cuervos a darle de comer. No, ese fue un mandato porque dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4, beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él había mandado a los cuervos. No es tampoco este mensaje algo para que lo usemos, hermano, y decir, bueno, como el hermano me dijo que Dios hasta donde yo estoy me van a llevar la comida, yo no busco trabajo, yo yo solo confío en Dios y me siento en mi hamaca, en mi silla y espero a que Dios me lleve la comida hasta ahí. Van a llegar, hermano, con todo respeto se lo digo, van a llegar cuervos, pero van a llegar por otra cosa, hermano. Van a llegar en otro contexto, en otras circunstancias, no van a llegar precisamente a darle de comer. Lo que tenemos que hacer es nosotros confiar plenamente en Dios. Pasó alrededor de 2, 3 meses, si no me equivoco, en los que no podíamos salir. Usted no salía sin su DUI y usted no se iba a salir y no se iba a saltar a las autoridades por alguna circunstancia, por alguna imprudencia. Fue un tiempo en el que todos estábamos en casa. Hoy hay algunos que ya pueden salir, ya van a sus trabajos. Ahí también Dios va a proveer y usted dirá en esas circunstancias, mire hermano, yo estoy yendo a vender, pero ya no vendo lo mismo. Yo de $10 que podía vender antes, hoy estoy vendiendo $2 en el día. ¿Cómo voy a subsistir en eso? Ahí entra lo que hemos estado hablando. Dios va a obrar de formas que usted y yo no entendemos, ni nos podemos explicar. Y usted al final de todo esto contará como a manera de testimonio y dirá, hermanos, mis ventas eran de miles y se convirtieron en ventas de un día cuando estaba bueno era de $50, $100 y era una venta pues excepcional cuando yo antes vendía miles. Y usted dirá en ese momento, pero a pesar de eso, hermanos, no sé cómo. En ese no sé cómo, ahí va Dios. Lastimosamente, porque somos así, decimos, no sé cómo, no, claro que sabemos, como cristianos sabemos muy bien de dónde ha venido esas ecuaciones que no cuadran, esa suma que no cuadra, esos números que no cuadran, pues, y usted dice, hermano, yo hoy vendo $100 y antes vendía $1,000, pero a pesar de eso, hasta el día de hoy, no ha faltado comida en la mesa de mis hijos, no ha faltado el alimento. Nos ha hecho falta muchas cosas, claro que sí, materiales y ya no podemos salir tal vez a darnos un lujo de ir a comer a un lugar o algo, pero hermano, nuestro plato de comida, esos ricos frijoles que, gloria a Dios por los ricos frijoles a los que nos encantan, pues eso estamos más que contentos y nunca escasean los frijoles. Y usted dice, hermano, frijolitos, plátanos y mis tortillas no hacen falta en la mesa de mi hogar. ¿Cómo? No sé, no me pregunten, no es que nadie le tendría que preguntar. Pregúntele al profeta Elías cómo es que llevaban cuervos, cómo es que no se comían esa carne y ese pan, si eran cuervos, ellos era su forma, es su forma de vida, ellos ven un animal muerto en la calle, van sobre la carne, ven un cadáver en algún lugar escondido, siempre a veces hasta lo usan de referencia, y en son de comentarios pues un poco pesados, dicen cuando ven reunidos a cierta cantidad de cuervos, dicen o hay algún animal o hay un cadáver de alguna persona, así son. ¿Cómo se iba a explicar el profeta que iba a llevar ese alimento por medio de estas aves? ¿Cómo? ¿Cómo iba a explicarse? No, y si nos ponemos nosotros a analizar, no vamos a encontrar, hermano. Usted me dirá, mire, es imposible, hermano, porque una de estas pues criaturas no va a llevar un plato de carne, no, hermano, no lo va a llevar, pero esa es nuestra mente humana. Aquí no estamos tratando con un ente humano. Es nuestro Dios todopoderoso, dueño de todo en este planeta, en este universo, dueño de todo. Y Él puede hacer las formas, Él si quiso que fueran estos cuervos, pues cuervos fueron. Así va a ser también en la vida suya y en mi vida. Si Dios quiere que sobreviva hoy con $10 cuando antes usted ganaba 100, así lo va a hacer que sobreviva. Así nos va a hacer que pasemos este tiempo. Si antes salíamos a vender y nuestras ventas eran de $2,000, $3,000,
Dios va a hacer que sobreabunde. Pregúntele esto a esta gente, mire, millonaria que no conoce de Dios. Y yo a veces me pregunto y digo, todas estas empresas que se ven en las noticias, que se suponía, entre comillas, que eran imperios grandísimos de empresas de aviación, de grandes consorcios. Han pasado póngase a pensar en esto. Póngase a pensar muy bien en esto. 3, 4 meses. Puede ser por estrategia, después alguien que conozca un poco más de eso puede decir que es por esto, por aquello, pero dejemos a un lado los tecnicismos, que se tiran a quiebra para salvarse de esto, de lo otro, bye. Pero empresas gigantescas, en 3 meses se han ido a la quiebra. Periódicos anunciando recortes de personales, que por la situación y todo, hermano, grandes empresas, grandes comerciantes, están viendo pasar por desiertos, se están viendo pasar por desiertos que nunca pensaron y están fracturando sus empresas, están cayendo sus empresas. Y le hablo que personas que están acostumbradas a que sus ingresos sean de millones. Una persona que, puedo dar un ejemplo, que al día podía su empresa generar $500,000. Hoy no está generando 500,000, sino que 400,000. Pero por esa situación ha tenido que ya no ha podido subsistir. Y pregúntele a cualquiera de nosotros y cualquier hermano que nos esté escuchando y que le diga, mire hermano, yo salía a vender y mi negocio es humilde y yo vendía $20 al día. Hoy salgo a vender por las circunstancias, yo lo llego a vender $3, $4 al día, hermano, me ha bajado bastante la venta. Pero ahí viene lo impresionante, cuando usted habla con alguien así, alguien que conoce de la misericordia de Dios, y le dice, y ahí sale hasta una sonrisa y dice, pero ¿sabe qué? Con esos $3, $4, hermano, hemos subsistido, gracias a Dios, desde que comenzó todo esto. Y nunca nos hemos acostado, ni mis hijos, que uno es lo primero en lo que piensa, ni mis hijos, ni yo, ni mi esposa, ni nadie de los que viven en la casa. Nadie nos hemos acostado sin comer, ni un día. Siempre ha habido comida en la mesa. Siempre ha habido el sustento. Eso es Dios hablando y actuando en nuestras vidas, hermano. Siempre y cuando confiemos en Él. Como le digo, esto no es un mensaje para que nos quedemos con los brazos cruzados y esperemos que los cuervos vengan a darme de comer a mí porque Dios es soberano y me va a mandar a alguien. No. Lo que estamos hablando aquí es que Dios va a actuar en la vida de nosotros. Mire el ejemplo que le daba. Consorcios grandes, $500,000 y hoy solo vendo 400,000 y me declaro en quiebra. Y afligidos, y gente millonaria asustada, y gente millonaria que les da derrames y ataques al corazón porque ven sus imperios ir cayendo poco a poco en estos meses. Y muchos de nosotros, alguien que nos está escuchando a esta hora dice, mire, con lo poco que estoy ganando hoy, con eso poco Dios está multiplicando. He podido ser hasta de bendición para alguien más que estaba pasando momentos más difíciles que los que yo estoy pasando. Hasta he podido ser instrumento de Dios para hacer bendición. Hasta yo he sido, con el respeto, desecha esta palabra si quiere, porque este es un pensamiento muy del hermano Jorge. Hasta yo he actuado como cuervo para alguien más, en el buen sentido, en el sentido que la palabra nos ha dicho ahorita. Del que menos esperaba, alguien pudo haber dicho, no hombre, si este ahorita con su negocito apenas va subsistiendo. Y fíjate que me trajo una bendición a mí. Y fíjate que yo pensé que este estaba pasando momentos difíciles y me trajo una bendición, me trajo unos frijolitos que dijo que habían llegado a él una bendición y que quería compartirla conmigo. Así es Dios, hermano. No comience a analizar y a sacarle. Los teólogos pueden decir muchas cosas acá y pueden sacarnos conceptos pues que pueden tener su fundamento, pero aquí lo que nos importa es que Dios cumplió en el tiempo con la provisión para el profeta Elías. En ese lugar Dios ordenó a estos cuervos que le dieran de comer y así fue. Y así actúa Dios también para nosotros, hermano. Después esta historia nos lleva siempre con Elías hacia una situación muy interesante. Ya en los sermones anteriores lo hemos tocado con el caso de la viuda de Sarepta y ya lo hemos visto. Y ahí Dios se manifiesta también ya con esta viuda. Pero se da cuenta en este pasaje que hemos leído cómo actúa Dios, hermano. Y lo último, para terminar, que le puedo decir que aprendí, por lo menos en lo personal con este pasaje, es a tener plena confianza en Dios, a tener y creerle a ese Dios todopoderoso. Créale a Dios, hermano, créale a Jehová, y de la manera que usted menos espera, Él va a actuar en su vida y va a hacer llevar la bendición y la provisión.
Vamos a orar, hermanos, a esta hora. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Agradecidos con tu presencia, Señor, agradecidos con tus misericordias. Te pido esta hora, Señor, que bendigas la vida de cada persona que nos ha escuchado, cada persona que ha tal vez comentado esta publicación y tal vez nos está pidiendo oración por algún familiar. Ya posteriormente a esto o a esta hora ya está alguien leyendo esa petición y agregándola en nuestros listados para orar por usted o por algún familiar. Ya está alguien ahí tomando nota y pudiendo agregarlo a nuestros listados para esos tiempos de oración y esos tiempos también de meditación que tenemos al mediodía y poder orar por usted y por su familia. Quiero pedir a esta hora, Señor, que bendigas la vida de cada familia de nuestra iglesia, cada persona. Hemos venido orando en estos minutos, Señor, al finalizar este culto, por las personas que están pasando por esta situación grave de este virus, por todas aquellas personas que están ingresadas en los diferentes hospitales, por todas aquellas personas que están, Señor, en este momento necesitando la ayuda de cada uno de nosotros, Señor, con nuestras oraciones, o tal vez aquellas personas, Señor, que están pidiendo por medio, Señor, de familiares o amigos, Señor, que puedan donarle ya sea plasma o sangre o lo que necesiten. Te pedimos por cada uno de ellos y por las personas que los están cuidando en este momento, por las personas que están, Señor, cuidando a estas personas que están con el virus, Señor, en esos hospitales. Hablamos de los doctores, doctoras, Señor, por las enfermeras, Señor, enfermeros, personales de ambulancia, Señor, de mantenimiento de los hospitales, de los laboratorios, de todas las áreas, Señor, del hospital. Te pedimos, Señor, que les bendigas y les proteja. Gracias por ese corazón que pusiste en ellos, Señor, de querer, Señor, ayudar a los demás, Señor. Te pedimos que les des paz en su corazón y en estos tiempos que han sido difíciles, con una carga de trabajo, Señor, impresionante, que seas tú, Señor, dándoles tiempos de refrigerio, tiempos, Señor, en los que puedan, Señor, descansar, que puedan, Señor, pasar momentos con su familia sin preocupaciones. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada persona. Te pido, Señor, que bendigas la vida, Señor, de cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas, Señor, de nuestra iglesia. Te pedimos por nuestra hermana Vanessa Rivas, Señor, por su familia, por sus hijos, Señor, por esa situación, Señor, difícil que está pasando en el área personal, Señor, en el área laboral. Te pedimos que la bendigas, Señor, que la cuides, que bendigas la vida de ella, Señor. Sabes, Señor, y conoces su corazón. Y sabemos, Señor, que tú vas a obrar el milagro en la vida de nuestra hermana Vanessa Rivas, Señor, en la vida de nuestra hermana Eva Villegas, Señor. Bendice la vida de ella, de su hijo, Señor. Cuídala, Señor. Cuida a su familia, cuida a su hijo. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que cuides a cada hermano y hermana, Señor, que cada culto, cada sermón, Señor, que se transmite por estas herramientas, Señor, comparten sus peticiones, Señor, en los comentarios. A todos estos hermanos que han comentado este día, tal vez, Señor, una petición o tal vez, Señor, en agradecimiento a ti por una provisión, Señor, te pedimos que los bendigas. Cuida a cada familia de nuestra iglesia, Señor. Cuida a cada persona, Señor. Cuida a cada servidor, cada líder. Bendice la vida de nuestro pastor Rafael, Señor, de su esposa, nuestra hermana Lorena, y por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que fortalezca su corazón. Crea en Dios, crea fielmente en Él. Él está trabajando para, pues, poder sacarnos de esa situación, para poder librarnos de ese peligro, para poder librarnos de ese tormento, de ese desierto. Solamente, hermano, tenemos que mantenernos aferrados a esa fe, mantenernos, Señor, siempre firmes a ti y que seas tú, Señor, dándonos o indicándonos el camino para poder salir de nuestras situaciones difíciles. Te pedimos, Señor, por cada hermano de nuestra iglesia que forma parte, Señor, de los cuerpos de rescate, policía, del área militar, Señor, por todos los que están trabajando en la primera línea. Bendícelos, Señor, cuídalos. Dale, Señor, esos tiempos de refrigerio, Señor, después de tantos meses de dificultades, de trabajo de más de 24 horas, Señor, con turnos hasta de 3 días, 4 días sin ver a su familia, Señor. Te pedimos por ellos. Te pedimos que bendigas a todos aquellos, Señor, que ya salieron de este virus y que están teniendo secuelas, que están teniendo, Señor, problemas aún en su parte, pues, física. Te pedimos, Señor, y a los que están a medio camino de salir de esa situación, y a los que han también, Señor, perdido seres queridos, a los que han perdido familiares, Señor. Oramos por la familia Orellana, Señor, para que les bendigas, para que les dé fortaleza en medio de estas situaciones difíciles, por nuestra hermana Sonia Guandique también, por todos aquellos que han perdido familiares y amigos. En estos momentos, Señor, te pedimos que les des paz en su corazón. No hay forma como podamos expresar nuestro dolor y que podamos, Señor, alentar más que con nuestra oración
a cada una de esas familias que han perdido a un ser querido a causa de este virus. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas nuestra congregación. Y de nuevo, Señor, no nos despedimos sin orar por nuestros pastores, por cada pastor de nuestra iglesia, por supuesto por nuestro pastor Rafael, como ya lo expresamos, por su esposa, su familia, Señor, por tanto el pastor, Señor Luis González, Señor, como el doctor Mario Rodríguez, cada predicador, Señor, cada hermano, colaborador, Señor, y a todos los que hacen posible, Señor, estas transmisiones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y sabemos, Señor, que no debemos de apartarnos de ti, porque tú harás llegar el milagro a nuestras vidas de la forma menos esperada. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto haberles podido pues acompañar esta noche y esperamos en Dios pronto regresar a nuestra iglesia. Mientras tanto, a cuidarnos y a estar pendiente de las transmisiones. Recuerde, el día de mañana continuamos con nuestro estudio del Padre Nuestro y el jueves siempre nuestro pastor Luis González, viernes de milagros, sábado jóvenes en victoria y domingo los 3 cultos dominicales. Así que le esperamos en cualquiera de nuestros servicios. Comparta estas publicaciones y si usted ha dejado alguna petición de oración, ya vamos a tomar nota y lo vamos a agregar y vamos a estar orando el próximo martes por ellas. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones. Aliméntate sanamente. Ejercitándote regularmente. Cuida lo que ves. Recuerda que debes de mantener conversaciones edificantes. Medita en la Biblia. Leyendo la palabra de Dios. Teniendo tiempos de oración.